¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos del fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 9 jugadas y de las 9 jugadas acertamos 5. Es decir, tuvimos un 56% de efectividad. Pero te ha ayudado. Y si te gustan los videos y eres nuevo, no te olvides suscribirte, dándole al botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiendo en tus redes sociales. Y si ya estás suscrito, dale un me gusta y compártelo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a empezar con los pronósticos del 10 de septiembre. Vamos a empezar con la Bundesliga. El encuentro entre el Bayern de Múnich versus el Stuttgart. Veamos si hay bajas, pues 2 bajas tiene el Bayern y el Stuttgart tiene 3 bajas, 5 bajas. Medio equipo toma el número de cuenta de bajas. Veamos en las estadísticas. Y en las estadísticas, el Bayern de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que viene bien. Aún no conoce la derrota. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Stuttgart de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, 1 victoria, 1 derrota. Es decir que es un equipo irregular el Stuttgart. Veamos enfrentamientos entre ellos. Hay un empate, 1 victoria para el Bayern, segunda victoria para el Bayern, tercera victoria para el Bayern y cuarta victoria para el Bayern. Es decir que el Bayern es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Bayern de local. Y el Bayern de local tiene un empate, 2 empates, 2 victorias, solo 1 derrota. Es decir que el Bayern se podría decir que juega bien de local. Mientras que el Stuttgart como visitante tiene 2 empates, 3 empates, 2 victorias. Es decir que juega bien de visitante. Aún no conoce la derrota el Stuttgart. Veamos cómo le van en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Bayern está en la posición 3 con 11 puntos. Y el Stuttgart está en la posición 13 con 4 puntos. Disculpen. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana el Bayern y un 9% a que gana el Stuttgart. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Bayern. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Leipzig versus el Borussia Dortmund. Veamos si hay bajas, pues el Leipzig tiene 3 bajas y el Borussia Dortmund tiene 5 bajas. El equipo toma el número de bajas. Veamos en las estadísticas. Y en las estadísticas el Leipzig de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que el Leipzig no viene nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Borussia Dortmund de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, solo 1 derrota. Así que el Borussia Dortmund viene mejor. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, pues hay una victoria para el Leipzig, segunda victoria para el Leipzig, una victoria para el Borussia Dortmund, segunda victoria para el Borussia Dortmund y tercera victoria para el Borussia Dortmund. Es decir que el Borussia Dortmund es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Leipzig del local. Y el Leipzig del local tiene 3 derrotas, 1 victoria y un empate. Así que el Leipzig no juega nada bien de local. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Borussia Dortmund como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota como visitante el Leipzig, el Borussia Dortmund. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones el Borussia Dortmund está en la posición 2 con 12 puntos. Y el Leipzig está en la posición 12avo con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana un 34% a que gana el Leipzig y un 38% a que gana el Borussia Dortmund. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos al siguiente encuentro y a la siguiente liga y nos vamos a la Jupiler Pro League de Bélgica. El encuentro entre el Seraing versus el Club Brujas. Vemos si hay bajas. El Seraing tiene 2 bajas y el Brujas tiene 4 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas el Seraing de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Club Brujas de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto. Aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para Brujas y segunda victoria para Brujas. Es decir que el Brujas es el favorito. Veamos cómo le va al Seraing de local. Y el Seraing de local tiene 4 derrotas, solo un empate. Es decir que juega pésimo de local. Aún no conoce la victoria. Mientras que el Brujas como visitante tiene 4 victorias, solo una derrota. Es decir que el Brujas como visitante juega muy bien. 4 victorias de 5 partidos, un buen promedio. Y como mínimo hace un gol.
Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Brujas está en la posición 3 con 16 puntos. Y el Seraing en la posición 16ª con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% al que gana el Seraing y un 62% al que gana el Club Brujas. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Brujas. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Cádiz versus el Barcelona. Veamos si hay bajas. El Cádiz tiene 3 bajas, el Barcelona ni una. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Cádiz de los últimos 5 encuentros tiene 5 derrotas de 5, es decir que juega pésimo, aún no conoce la victoria. Mientras que el Barcelona de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Barcelona viene mucho mejor. 4 victorias de 5 partidos y vemos que como mínimo hace 3 goles y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Cádiz, un empate, segunda victoria para el Cádiz y una victoria para el Barcelona. Es decir que el Cádiz es el favorito. Sorpresa. Vamos a ver cómo le va al Cádiz de local. Y el Cádiz de local tiene 4 derrotas, un empate, es decir que juega pésimo de local, aún no gana ningún partido de local el Cádiz. Y Barcelona como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota como visitante del Barcelona y vemos que como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Barcelona está en la posición 2 con 10 puntos y el Cádiz está último en zona de descenso con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana el Cádiz, un 15% que gana el Cádiz y un 68% a que gana el Barcelona. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Barcelona. Pasemos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético de Madrid versus el Celta de Vigo. Vemos 6 bajas. El Atlético de Madrid tiene 3 bajas y el Celta de Vigo también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Así que viene bien el Atlético de Madrid, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Y el Celta de Vigo de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Así que el Celta de Vigo es un equipo irregular, ni bien ni mal. Y vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, un empate, tercera victoria para el Atlético de Madrid y segundo empate. Es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético de Madrid de local. Y el Atlético de Madrid de local tiene 3 victorias, una derrota, un empate. Es decir que de local juega bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y el Celta de Vigo como visitante tiene una victoria, 2 derrotas, 2 empates, es decir que no juega nada bien como visitante el Celta de Vigo. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en su tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 7 con 7 puntos y el Celta de Vigo en la posición 8 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 59% a que gana el Atlético de Madrid y un 14% a que gana el Celta de Vigo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga 1 de Francia o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre el PSG versus el Brest. Tenemos 6 bajas, el PSG tiene 2 bajas y el Brest tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al PSG de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene bien el PSG, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Brest de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, solo una victoria. Es decir que no viene nada bien el Brest jugando hasta el momento. Y enfrentamientos entre ellos: una victoria para el PSG, segunda victoria para el PSG, tercera victoria para el PSG, cuarta victoria para el PSG y quinta victoria para el PSG. Es decir que el PSG es el favorito. Y vamos a ver cómo le va al PSG de local. Y el PSG de local tiene 4 victorias, un empate, es decir que juega muy bien de local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace un gol. Y el Brest como visitante tiene 4 derrotas, solo una victoria, así que juega pésimo como visitante el Brest.
Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el PSG está en la posición 2 con 16 puntos. Y el Brest está en la posición 17 con 5 puntos. Las casas de apuestas les dan un 77% a que gane el PSG y un 8% a que gane el Brest. El pronóstico para esta cuenta es una apuesta doble, así que gana el local y más 2, que quiere decir que gana el local y más 1.5 goles. Local y 2 más. Disculpen, me confundí, es local y 2 más. Pasemos a la siguiente liga y nos vamos a la Serie A o el Calcio de Italia. El encuentro entre el Inter versus el Torino. Veamos, pues el Inter tiene 2 bajas y el Torino tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Inter de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que no viene nada bien el Inter. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Torino de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que el Torino viene mucho mejor. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y enfrentamientos entre ellos, pues hay un empate, una victoria para el Inter, segunda victoria para el Inter, tercera victoria para el Inter y cuarta victoria para el Inter. Es decir que el Inter es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Inter de local. Y el Inter de local tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Inter de local es un equipo irregular. Pero veamos cómo le va al Torino, al Torino como visitante. Y el Torino como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que el Torino juega muy bien como visitante. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Torino está en la posición 6 con 10 puntos. Y el Inter está en la posición 8 con 9 puntos. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gane el Inter y un 18% a que gane el Torino. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Inter. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga de Portugal. El encuentro entre el Oporto versus el Chaves. Veamos si hay bajas. El Chaves tiene una baja y el Oporto también tiene una baja. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Oporto de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 3 victorias, es decir que viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Chaves de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, solo una derrota. Es decir que el Chaves también juega bien, solo tiene una derrota. Y enfrentamientos entre ellos, pues una victoria para el Oporto, segunda victoria para el Oporto, un empate, tercera victoria para el Oporto y cuarta victoria para el Oporto. Es decir que el Oporto es favorito. Veamos cómo le va al Oporto de local. Y el Oporto de local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, se hace fuerte local, aún no conoce la derrota y vemos que como mínimo hace 2 goles. Mientras que el Chaves como visitante tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Chaves juega bien como visitante, aún no conoce la derrota. Veamos en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Oporto está en la posición 3 con 12 puntos y el Chaves está en la posición 7 con 8 puntos. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gane el Oporto y un 14% a que gane el Chaves. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana el local y 2 más, que quiere decir que gana el local y más 1.5 goles. Local y 2 más. Ahora pasemos a la siguiente liga y nos vamos a Sudamérica. Nos vamos exactamente al Brasileirão, ¿no? De Brasil. El encuentro entre el Palmeiras versus el Juventude o Juventude. Veamos ahí bajas, pues el Palmeiras tiene 2 bajas y el Juventude también tiene 2 bajas. Nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 empates, solo una derrota, es decir que el Palmeiras no viene bien, aún no conoce la victoria. Mientras que el Juventude de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Juventude tampoco viene nada bien, aún no conoce la victoria. Y enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Palmeiras, un empate, segunda victoria para el Palmeiras, una victoria para Juventude y tercer empate. Es decir que el Palmeiras es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Palmeiras del local. Y Palmeiras del local tiene 2 empates, 3 victorias. Es decir que Palmeiras juega bien de local, aún no conoce la derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le va al Juventude.
como visitante. El Juventud como visitante que tiene 4 derrotas, un empate, así que juega pésimo como visitante. Aún no conoce la victoria del Juventud. Veamos en la tabla de posiciones. En la tabla de posiciones, el Palmeiras está en la posición 1 con 51 puntos, o sea, está puntero. Y el Juventud está en zona de descenso en la posición 20 con 18 puntos. Las casas apuestan en un 76% a que gane el Palmeiras y un 5% a que gane el Juventud. El pronóstico para este encuentro es gana el local, gana el Palmeiras. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidos por tickets. Y si estás en el canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole el clic rojo suscribirse, activando la campana, dándole me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Y si estás suscrito, dale me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si tienes alguna mejora o consulta, déjanos tu comentario. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.